Más allá de las fronteras. Regresamos con el ecuatoriano Más allá de las fronteras. Decíamos que en esta oportunidad tenemos la gratísima presencia, la compañía de la doctora Magdalena Erdoiza, socióloga y educadora y profesora de la Universidad de Indiana. Bueno, Magdalena, cuéntanos, ¿cuándo armaste maletas, cómo fue eso y esos pormenores, por favor? Bueno, nuestra presencia en los Estados Unidos, mi esposo Milton Esteves y yo siempre le hemos dicho que ha sido de carácter totalmente fortuito y accidental. Milton, como compositor destacado, ganó un concurso, fue invitado a un conjunto de eventos y presentaciones musicales en la ciudad de Louisville, en Kentucky, organizados por la orquesta de la ciudad. Es el festival de Sound Celebration, y él fue allá y estuvo una temporada ahí como parte del evento, pero todo eso condujo a que él fuese invitado como compositor en residencia de la Universidad de Louisville. Y ¿de qué años estamos hablando? Estamos hablando del año 92. Ahora bien, en esa circunstancia, Milton había sido siempre tremendamente solidario con mi vida profesional, siempre. Y yo decidí que era tal vez el momento de acompañarlo y de dar prioridad al proyecto suyo musical. Y fuimos con los niños, y fuimos con la idea de estar 2 años. Ya. Pero los 2 años se han convertido en 16. Como la mayoría de quienes hemos dicho que vamos por 3 meses. Exactamente. Así es la ironía del destino. Nunca pensamos, jamás pensamos, más aún con los antecedentes de vinculación con Europa, ir a los Estados Unidos nos parecía imposible. ¿Sí? Pero bueno, así es la vida. Y en los primeros 2 años, para serte franca, yo estuve muy entretenida, porque tenía mis consultorías internacionales comenzadas desde la época de mi trabajo en Ecuador. Trabajé mucho en el Plan Nacional de Educación de Haití, y estaba yendo y viniendo desde los Estados Unidos a Haití. Trabajé en la reforma curricular de El Salvador, y por lo tanto estaba igual, yendo y viniendo, ¿no? ¿Sí? Y así hice otros proyectos de esa naturaleza. Pero de repente me llega la invitación de la Universidad de Hanover, que tenía de repente una necesidad de una maestra, una profesora en educación, a último momento, y me dicen que si quisiera ir por 1 año. Bueno, ¿por qué no? Por 1 año vamos, ¿sí? Y las cosas se fueron dando, y finalmente, pues, en definitiva, gracias a concursos y todo lo demás, yo tuve la posibilidad de escoger a qué universidad irme, y escogí la universidad pública, la Universidad de Indiana. ¿Y por qué a la Universidad de Indiana? Por 2 razones fundamentales. Uno, por ser pública. Hanover era privada. Era una pequeña universidad de élite con 3.000 estudiantes. Y yo he sido siempre muy convencida de la importancia de la educación pública en todos sus niveles. Aquí yo fui profesora y directora del Instituto de Investigaciones Educativas de la Central. Yo siempre he llevado eso. De la Central. De la Central. Entonces siempre me he sentido muy comprometida con lo que es la causa de la educación pública, y esa fue una razón principal. En una universidad más grande, parte de un sistema muy grande, es decir, en todo el estado de Indiana, y finalmente también mucho más cerca de nuestra casa. ¿No? Nosotros vivimos en Kentucky. Tenemos que cruzar el río de un estado a otro todos los días. Bueno, pero entonces, de todas maneras, tú vas a la Universidad de Indiana, pero a la Escuela de Educación. Así es. Eso por tu formación, por tu experiencia, y por qué más. Bueno, yo creo que por qué fui allá es por lo que tú mencionas, por mi formación y por mi experiencia. Graciosamente yo no tenía mucha confianza en esto, pero el título de la Sorbona pesó mucho para que me acepten. A propósito, ¿cuál es el título? Bueno, mi título en la Sorbona es de Socioeconomía del Desarrollo. Y si puedes repetirnos el título de tu tesis, que recuerdo que
Eran 3 volúmenes de... Así es, gratos recuerdos de esas jornadas, efectivamente, en París. El título es La transición capitalista del Ecuador de los años 60 a 80. Ese es el... Y que tuvo menciones, ¿no? Así es. Hay que decirlo también. Sí, tuvimos la deferencia de parte de la Universidad Central de otorgarnos el primer premio a la investigación económica y social. Muy bien. Bien, en todo caso, digamos, estás ya en la Escuela de Educación, ¿no es cierto? Así es. Pero entiendo que apenas llegaste tampoco te dijeron que dirigieras el posgrado. No, como buen soldadito se comienza de abajo, ¿verdad? Bien. Sí, porque hay que tomar en cuenta, y esto se vincula mucho con la conversación del segmento anterior, es decir, yo fui con un conocimiento relativo del idioma, pero de ninguna manera con dominio del inglés. Por lo tanto, fue, a mi modo de ver, mucha suerte que yo haya podido ingresar como ingresé, es decir, a la vida académica, y con mucho éxito. Tuve que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad?, inicial, en poder manejar ese idioma que no me era totalmente natural, y sobre todo desde la posición de maestra, pues, ¿no? De catedrática. Porque el idioma corriente. tiene diferentes facetas, ¿no? Porque uno puede hablar, pero ya ponerse en la tarima, o como queramos llamarlo, de profesor, de maestro. Así es. Tiene una diferencia. Así es, y cuesta mucho, y hay que trabajar mucho en eso, y finalmente es la práctica la que a uno le da el estar ahí en el fogueo de la clase y de todo el trabajo académico, ¿no? Pero bueno, al posgrado yo llegué después de 5 años de ser catedrática. Yo era profesora en la Escuela de Educación y fui pedida por la decana, en definitiva, de aceptar la posición como directora del posgrado en Educación. He estado ya 6 años al frente de ese posgrado y las cosas han ido sumamente bien. Sin embargo, para mí el tema del posgrado, si bien es importante y sobre todo suena bien, no es el más importante. No es el más importante para ti. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que más valor ha tenido es el que en mi situación de parte de la diáspora ecuatoriana, en el contexto en el que yo me muevo, yo he logrado hacer algo que inicialmente no pensé llegaría a tener la magnitud que ha alcanzado. Hace 10 años comencé, y son 11 que estoy en la Universidad de Indiana, comencé a desarrollar un programa que lo llamé Exploraciones en Educación para la Diversidad. Yeah. Con el objetivo de sensibilizar a los educadores y futuros educadores en lo que tiene que ver con las diferencias culturales, sociales del estudiantado al que sirven o van a servir. Una pregunta, si me permites. ¿Es algo parecido a la extensión universitaria que hacemos aquí? No. No tiene nada que ver. No es que no tiene nada que ver, tiene un elemento en común. Uno de los componentes del programa podría ser el de la extensión universitaria de nuestros años mozos, ¿sí? Pero los otros segmentos son sumamente académicos y de investigación también. Entonces, esa es una amalgama interesante que hemos logrado. Otra pregunta entonces. ¿Por qué se te ocurre, o de dónde llegas a concluir que este proyecto, o como se llama, Exploraciones de la Educación para la Diversidad, tenía que darse o hacerse, y en ese sitio? Bueno, en primer lugar, yo me había dado cuenta muy tempranamente de que la perspectiva de nuestros estudiantes como parte de la cultura estadounidense. ¿De qué estudiantes estamos hablando? Estudiantes de educación. No, hablo en cuanto a nacionalidades y... porque Estadounidenses. Estadounidenses, okay. Esto es en cuanto a profesora de la universidad. Entonces, nosotros tenemos pues estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado, pero un denominador común que es parte del tejido cultural macro en los Estados Unidos
es que es una cultura extremadamente centrada en sí misma. Por lo tanto, no hay de manera natural una inquietud, un interés por el mundo global. No lo existe. ¿Por qué crees que no? Porque los Estados Unidos como tal, es decir, es extremadamente centrado en sí mismo, con el elemento adicional de que consideran que su país es el mejor del mundo, su cultura es la mejor del mundo. Consideran nada más. Consideran. Bien, ¿y entonces? Entonces, el desafío fue cómo logramos que los educadores y futuros educadores se vuelvan más permeables, más inquietos y más sensibles sobre la diversidad cultural. Sobre, en general, la sociedad. Sobre el mundo. Sobre el mundo, sobre la sociedad. Sobre el momento histórico. Exactamente. Y eso, todas esas variables que acabamos tú y yo de mencionar, concretadas en niños y en jóvenes específicos, a quienes ellos enseñan, y nosotros hemos vivido un proceso de inmigración muy fuerte desde el año 2000 en el sur de Indiana. ¿De inmigración de quiénes? Interesante. ¿Y por qué? Bueno, inmigración de quiénes, fundamentalmente de centroamericanos y mayoritariamente de mexicanos. A lo largo de los años yo solamente he conocido a 2 estudiantes de origen ecuatoriano, pero los mexicanos abundan, ¿no es cierto? Y vienen a trabajar en los campos, vienen a trabajar en la construcción. Son poblaciones muy necesitadas, ¿verdad? Con un capital escolarizado muy tenue, por lo tanto en una situación de vulnerabilidad muy grande. De acuerdo, pero lo que no entiendo en esta panorámica que le estás planteando, ¿cómo los inmigrantes, en ese caso, mexicanos por decir algo, que tiene que ver con la Universidad de Indiana? Tiene mucho que ver, porque si es que uno como institución, como escuela de educación y como maestro, a todos esos niveles, ¿verdad?, tiene una conciencia de que la educación es un derecho de todos y de que los maestros tienen que responder a las necesidades educativas de todos, es fundamental que los maestros se eduquen en una perspectiva mucho más plural. Y esa es la razón por la cual yo diseñé este programa, que pensaba originalmente ser un programa viajero, que comience con Ecuador, que vaya luego al África, que vaya al Asia, que vaya a Europa. Pero muy pronto yo descubrí que ese era un error y que lo que había es que concentrarse. Magdalena, si tú me permites, vamos a terminar este programa, pero quiero que en el siguiente programa continuemos con esto que está realmente interesantísimo. Bien, amigos, esto es El Ecuatoriano Más Allá de las Fronteras. Terminamos este programa y les invitamos, como siempre, que estén con nosotros la próxima semana y que sean felices. Hasta la próxima. El Ecuatoriano Más Allá de las Fronteras.